Bienvenida al podcast con B de salud. Sí, con B. Porque la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. Somos la doctora Nuria Roure y Mariví Chacón. Nuria es psicóloga y especialista en alteraciones del sueño. Y yo soy periodista. Y entre las dos presentamos Con B de salud. Hablar de la mujer y de todo lo que nos preocupa, pero aún no habíamos hecho un programa específico de suelo pélvico. Es por ello que hemos contactado con Raquel Barrachina. Ella es entrenadora, especialista en suelo pélvico y mujer. Entre otras cosas, también es docente del Certificado de Salud Pélvica y Rendimiento Integral de la Mujer Deportista. Esto está muy vinculado con el Barça, que ahora nos lo explicará. Y nos va a explicar también todo lo que tiene que ver con el suelo pélvico, nuestro cuerpo y el gran desconocido, que muchas veces es ahí. Ahí es donde nos encontramos y que pensamos que con 4 ejercicios de Kegel lo tenemos todo solucionado. Raquel Barrachina, bienvenida con B de Salud. Hola, muchas gracias. Encantada de estar por aquí. Oye, explícanos, porque esto de los ejercicios de Kegel son como un gran mito y no funcionan tanto, ¿o no? ¿Realmente es así? A ver, tenemos que tener en cuenta que la musculatura del suelo pélvico tiene un 80% de musculatura que es de un tipo y 20% que es de otro. Entonces, para que me entendáis, más o menos cuando hacemos los ejercicios de Kegel solo estamos trabajando ese 20%. Entonces nos falta ese otro 80% que se trabaja pues con respiraciones, con Ujú. postura, con ejercicios de fuerza que hacen que trabajen pues de forma quizá no directa, pero sí de forma indirecta. Y luego mucho trabajo abdominal para que me entendáis, suelo pélvico y abdomen son como mejores amigos. Si uno de los dos no funciona correctamente, empezamos a tener problemillas. Así que es importante trabajarlo de forma global. ¿Se tiene que ir siempre con el abdomen activado? O sea, que yo apretando el abdomen cada vez que vamos andando, o que No, vamos a hacer un ejercicio, que vamos al no, gimnasio. para nada. De hecho, el abdomen se debería activar y relajar. Es decir, nosotros de forma normal deberíamos tener una buena postura y eso nos debería ayudar a que ese abdomen estuviera como un poco activo, pero de forma inconsciente, no de forma consciente. ¿Y Ujú. cuándo realmente se debería activar ese abdomen? Cuando hagamos un esfuerzo. Si lo llevamos todo el día apretado, llega un momento que cuando le vamos a pedir ese esfuerzo, esa musculatura está cansada, entonces no va a responder. Que es ahí también cuando vienen pues, las hernias o los problemas a nivel de con que la musculatura no ha Ujú. respondido a un estímulo, pues se abandona. Y cuando se abandona, pasan problemas. ¿Por qué, Raquel, el suelo pélvico hoy en día aún es el gran desconocido? Realmente es una musculatura bastante interna que realmente nos ha dado problemas sobre todo a las mujeres y las mujeres Ujú. hemos estado bastante abandonadas a nivel científico en los últimos años. Y luego que, a ver, hasta ahora era incontinencias cuando ya eres mayor, cositas así, ¿no? Entonces, como que, bueno, los mayores y las mujeres como que no las tratamos tanto o no Ujú. tenemos evidencia y demás. Ahora, la verdad es que se ha puesto mucho más de moda o dilo un poco como quieras, porque se ha descubierto que es una parte muy importante y que ahora vivimos muchos más años. Antes, a lo mejor, las mujeres con 50 tenían pérdidas, pero es que a lo mejor duraban pues 20 años más. Pero es que si ahora duramos 40 años más, pues hombre, si ya empiezas a tener pérdidas con 40 y llegas a los 80, pues es que son más años de vida con pérdidas casi que sin. Esto es como la Eh, menopausia. totalmente. Además Ujú. también, ahora también se empiezan a tener relaciones, sexuales muy joven y muchas veces no tenemos, conciencia de nuestro cuerpo. Y hay gente que coge como algo normal, algo que no lo es, como por ejemplo tener dolores en las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué pasa? Que los dolores en las relaciones sexuales no deberían pasar nunca, pero suelen pasar muchas veces cuando no tenemos una primera experiencia buena o cuando tenemos esa musculatura del suelo pélvico demasiado tensa. Entonces, también tenemos que hacer un trabajo ahí. Ahí, por ejemplo, los ejercicios de Kegel no los deberíamos hacer tanto porque esa musculatura la queremos relajar. Entonces, como que hemos empezado a ver como cosas que no nos afectan solo a cuando somos mayores, sino una mujer de 20 o 30 años también puede tener Ujú. problemas de suelo pélvico. Entonces hemos empezado a decir, vale, pues nos deberíamos poner a ello. Hablando de las pérdidas, muchas veces y durante muchísimos años se han normalizado. Sí, de hecho era como una frase, ¿no? En plan, he sido madre, no pasa nada que tenga incontinencia, es normal. No, no, no es normal. O sea, puede ser común porque puede ser que más gente la tenga, Ujú. pero no debería ser normal tener pérdidas de orina. De hecho, o sea, nunca debería ser normal, ¿no? Evidentemente puede ser más común a lo largo de los años,
Y sí que puede ser que en las primeras semanas posparto puedas tener algo de pérdidas, pero porque la musculatura está muy débil. Pero si haces un buen trabajo o sea, Ujú. antes del parto y posparto, realmente no deberíamos normalizar para nada tener pérdidas. Esto que se ha hecho durante tantísimos años y que ahora estáis haciendo vosotros un trabajo fantástico, porque además, por ejemplo, tú estás hablando de ejercicios preparto, que no hablamos de clases preparto, sino ejercicios. Yo en tu Instagram he visto embarazadas levantar pesas y no Ujú. levantar pesas pequeñas. Totalmente. El ejercicio de fuerza es algo que nos va muy, muy bien durante el embarazo, sobre todo pues para, primero, preparar a esa mujer Ujú, para tener un buen parto, ¿no? Al final un parto es como una maratón. ¿Cómo no lo vas a poner peso? ¿Cómo no le vas a poner pues, ejercicios cardiovasculares y demás? Cuando el día del parto va a tener que agarrarse, va a tener que estar ujú. pues, de cuclillas mucho rato. Entonces, vamos a quitar un poco ese mito de que no pueden coger peso, ¿no? Pueden coger peso. De hecho, deberían hacer ejercicios de fuerza, evidentemente combinados con otros, pero hay que moverse, porque si no empiezan los dolores de espalda, nos hinchamos, estamos que no tenemos ganas de nada, porque además, ya no solo para el cuerpo, también tenemos que entender que el ejercicio de fuerza durante el embarazo reduce muchísimo las probabilidades de tener una depresión posparto. Ah, eso ya Entonces, no lo sabía claro, yo. Sí. pues sí, o sea, ya solo el entrenar durante el embarazo reduce, aparte que durante el embarazo estés Ujú, psicológicamente mejor, que ujú. durante el posparto, sobre todo las primeras semanas, tengas menos probabilidades de tener depresión posparto. Claro, al final Así tiene sentido, porque al hacer ejercicio, tenemos, las hormonas, la serotonina y la dopamina, ¿no? Y aquí supongo que aquí lo que hacemos ya es que reservas. sí, y además también, ¿por qué? Porque tienes mayores probabilidades de que tengas un buen parto. Si Ujú, has tenido un buen parto, tienes más probabilidades de que tengas una mejor recuperación, que independientemente de si te va bien o no, vas a tener una mejor recuperación si has entrenado previamente. Y que vas a tener una mejor recuperación también porque tendrás más conciencia a nivel de cuerpo. Vas a saber ujú. dónde está tu abdomen, cómo tienes que respirar, qué deberías hacer. Entonces, es como que la recuperación es más fácil o más rápida, tú también vas a estar mejor contigo misma, porque, a ver, no nos vamos a engañar que la autoestima es muy importante. Ujú. Entonces, claro, todo eso es clave. Raquel, y yo siempre digo una frase que mis amigas se ríen, pero digo, después de mi embarazo yo tengo el mismo cuerpo, pero con diferente distribución. O sea, tenemos que intentar que ese cuerpo, nos podamos reconocer, ¿no? Totalmente, porque además durante el embarazo solemos acumular bastante grasa, porque quieras o no quieras, el cuerpo se prepara para una lactancia materna. Entonces, claro, si luego esos kilos de más que nos quedan del parto no los sacamos, Ujú. pues se nos quedan para toda la vida. Y si tienes más de un hijo, pues vas acumulando, ¿no? Que eso también hay mucha gente que lo va haciendo. Hay que Es tener cuidado y hay que recuperarse, que es importante. eso en cuanto a cuando hablamos de mujer en global, ¿eh? Hablamos de embarazo, hablamos del preparto, el posparto, pero ¿y cuando hay enfermedad? ¿También hay que cuidar el suelo pélvico? Enfermedad, por ejemplo, de cáncer o así. Ujú, Sí, de hecho, lo ideal, por ejemplo, cuando tenemos, un cáncer, por ejemplo, de útero, que incluso se extirpa, etcétera, es importante que, incluso antes de la operación, esa mujer empiece a entender un poco su cuerpo, si nunca se ha mirado, porque puede ser. ujú. Luego también que entienda, pues, qué es el suelo pélvico, cómo está. Y después de la operación, súper importante, ese suelo pélvico tiene que recuperarse, porque ha habido una operación, se han tocado cosas y sobre todo si se han extirpado o, por ejemplo, cuando hay un prolapso que también se pueden quitar algún órgano y poner una malla, etcétera, es importante que cuando quitamos algo o cuando movemos hay un poco de redistribución. Y es importante que a nivel interno de órganos, ¿no?, la musculatura que hay alrededor actúe correctamente. Así que sí, sí o sí, cuando hay una enfermedad tipo cáncer o cosas así que tengan algo que ver con el suelo pélvico, es súper importante trabajar la musculatura, porque empezamos ya desde la postura, ¿eh? O sea, cuando a veces nos ponemos enfermos y demás, Ujú. como psicológicamente no estamos igual, nuestra postura la cambiamos, cambiamos nuestros hábitos porque dejamos de Ujú. movernos, entonces al final es como un bucle, así que sí o sí, 100% se debería mirar. Y ya si a todo esto ya dejamos la enfermedad y nos vamos a mujeres de deportistas de élite, aquí también es todo un mundo. Totalmente. Yo creo que eso también nos ha impulsado un poco a que se empiece a saber un poquito más sobre el suelo pélvico. Es decir, antes la gente que hacía deporte era sobre todo hombres, ¿no? Ujú, Pocas mujeres había en gimnasios. Ahora, prácticamente todo el mundo hace algo de ujú. ejercicio.
Y claro, hemos llegado a alto rendimiento. ¿Qué pasa con el alto rendimiento? Y es que ahí cualquier variable es importante. Entonces, que una mujer tenga más variables que un hombre, ahí ya cambia el paradigma totalmente, ¿no? Ahí ya tienen que tener en cuenta ciclo menstrual, cómo está el suelo pélvico, y si ahora una mujer de alto rendimiento se me queda embarazada, todo eso, entonces eso yo creo que también nos ha ayudado a impulsar un poquito más la investigación, el que tengamos un poquito más de conocimientos. Entonces ahí es súper importante que las de alto rendimiento se las vigilan mucho, ¿no? Em, Porque, a ver, hay problemas de suelo pélvico en mujeres, pero también en hombres. Por ejemplo, el fútbol, pues a nivel de pubis también puede haber problemas. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, a nivel de fútbol, las mujeres han subido muchísimo. Entonces, los mismos problemas que había de pubis y demás en hombres, pues hay que tener en cuenta que esas Ujú. mujeres también lo pueden sufrir. Y si encima tenemos en cuenta que, yo siempre digo lo mismo, ¿por qué las mujeres suelen tener más problemas de suelo pélvico que los hombres? Para empezar, tenemos un esfínter, un agujero más que ellos. Entonces, si nosotras cogemos una camiseta y esta camiseta tiene agujeros, la que se va a romper antes, si yo la rompo, si las tiro, va a ser la de más agujeros que la de menos. Por tanto, haciendo lo mismo, quizá tenemos más probabilidades de tener una lesión de suelo pélvico nosotras que ellos. Pues ahí es una de las cosas que en rendimiento, pues a lo mejor ellos vamos a tener en cuenta otras lesiones y en ellas vamos a tener que vigilar un poquito más esa parte del Ujú. suelo pélvico. ¿Todas las lesiones conllevan pérdidas de orina? ¿Todas las? Lesiones. Em, Lesiones a nivel de cualquier lesión, Ujú. no tiene por qué, es decir, se te Hablo puede. de suelo pélvico, una lesión en el suelo Ah, pélvico, quiero decirte. no, no, no. Al final un suelo pélvico, es decir, cuando hay una incontinencia, por ejemplo, puede ser que sea por debilidad del suelo pélvico o puede ser por, normalmente, hipertonía, es decir, demasiado tono en el suelo pélvico. Pero puede ser que, por ejemplo, tengas un poquito de prolapso, que sea que uno de los órganos pélvicos descienda un poquito y no tengas incontinencia, pero tengas a lo mejor todo el rato sensación de peso, como que, em, o sensación de que tienes un Tampax mal puesto, por ejemplo. Entonces, Ujú. son otras sensaciones que pueden dar que tienes un problema, pero no tienes por qué tener esa incontinencia, ¿vale? Al final, incontinencia solo es uno de los síntomas que puedes notar. Pueden ser algunos de los síntomas que podemos notar si tenemos un problema de suelo pélvico, una disfunción sería incontinencia, que puede ser urinaria, anal o de gases, o mixta, que sería una combinación. Pueden ser, pues eso, lo que hemos dicho, sensación de peso, sensación de Tampax mal puesto, como una sensación así rara, ¿vale? Ujú. Luego hay gente que tiene problemas de suelo pélvico, por ejemplo, sensación de vagina abierta, que por ejemplo, pues cuando hacemos según qué posturas, tipo en yoga, o hacemos según qué movimientos, nos entra aire en la vagina y cuando nos volvemos a mover, cuando sale ese aire, suena como un pedo, pero no es un pedo de ano, sino es un pedo de la vagina, que ni huele ni nada, pero sí oye muchísimo además. Entonces, esa vagina, siempre hemos visto en los dibujos que las vaginas son con un conducto abierto, Ujú. pero las vaginas realmente son dos paredes juntas que cuando introducimos algo se abre. Entonces ese conducto nunca debería estar abierto. Suele estar abierto cuando hay una debilidad o cuando ha habido, pues, por ejemplo, un parto y no se ha recuperado, ¿no? Todas estas pueden ser causas. Ujú. Y luego también podría ser, pues, dolores en las relaciones sexuales o incluso que no podemos tener nada que penetre porque no nos dejan. Todo eso también pueden ser síntomas Ujú. y no tiene por qué haber una incontinencia. Puede ser que haya problemas de suelo pélvico, Ujú. em, pero sí que es verdad que, a ver, hay más probabilidades de lesión en un parto vaginal a nivel de suelo pélvico, porque, a ver, puede haber una instrumentalización, puede haber una Ujú. cicatriz, pero una persona que ha estado embarazada sí o sí se tiene que recuperar de suelo pélvico, porque da igual si acaba en vaginal o en cesárea, que durante 9 meses ha tenido un aumento de peso, un cambio de postura, todo eso ha generado que el suelo pélvico Ujú. se vaya quitando. Tú Entonces, ta- sí, yo siempre les digo que hagan una Ujú. valoración de suelo pélvico con fisio para valorar cómo está, porque en cesárea, además, les añadimos que sí o sí tiene una cicatriz, que además tiene muchas capas, y que tiene que valorar si esa cicatriz tiene adherencia, si funciona Ujú. correctamente y todo eso. Luego, durante el proceso, durante lo que es el embarazo, tú haces unos ejercicios de movilidad en pareja que los encuentro interesantísimos. Sí, en la movilidad pélvica en general, ya sola o acompañada, es súper importante durante el embarazo. A medida que se va adelantando las semanas, cada vez es más importante esa movilidad pélvica.
Y a veces la pareja pues como que no sabe cómo ayudarnos en el momento del parto y se siente pues un poco fuera de lugar porque nadie le ha explicado qué tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer, ¿no? Entonces, durante el parto es imprescindible o es muy importante la movilidad, porque eso nos va a ayudar a dilatar antes y a tener un mejor parto. Entonces, qué mejor que nos ayude esa persona que va a estar con nosotros, ¿no? Entonces, podemos involucrar a la pareja tanto para la movilidad como para que nos ayude. Es decir, si nos quedamos un momento en blanco, ¿no? Pues que nos pueda decir, oye, mira, ¿y si haces esta movilidad? Ujú. ¿O quieres que te ayude a colocarte de esta manera? Entonces, en estas sesiones lo que hacemos sobre todo es eso, es enseñarles la movilidad que pueden hacer juntos y separados y enseñarles un poquito sobre todo las herramientas o cómo ayudarnos, ¿no? Que a veces en esos momentos nos cuesta un poco. Raquel, hay una cosa que también a mí me ha llamado mucho la atención. Yo te sigo en redes sociales, que además estás haciendo una divulgación preciosa, y hay una cosa que me sorprendió un día que hablabas de la conexión del suelo pélvico y la mandíbula. Totalmente. Sí, hay una conexión directa, o sea, si nosotras, por ejemplo, hiciéramos un ejercicio de Kegel y quisiéramos ponernos el dedo dentro de la boca y como succionar hacia adentro, notaríamos como ese suelo pélvico asciende hacia arriba, porque hay una conexión. Entonces, eso es muy importante porque volvamos al punto de partida de antes, ¿no? Vivimos en un mundo con mucho estrés, que muchas veces generamos mucha tensión a nivel Ujú. mandibular. Entonces, hay gente que tiene problemas de suelo pélvico, pues porque a nivel de tensión eso también nos afecta, ¿no? A nivel de apretar mandíbula todo el día, pues, ¿qué pasa? Que si apretamos mandíbula, nuestro cuerpo no es algo aislado. Cuando apretamos algo en algún sitio, puede ser que se desencadenen otras cosas, ¿no? Y ahí puede pasar que el suelo pélvico se tense. Que de hecho en el embarazo, o sea, el momento del parto, de forma instintiva, las mujeres chillan o vocalizan, Ujú. ¿no? Como, porque lo que hacen es abrir la mandíbula. Lo que quieren es relajar ese suelo pélvico. Al final, de forma instintiva, nosotros Ajá. ya tenemos eso. La naturaleza que es muy Ah, sabia. totalmente, sí, sí. Así que es increíble esa relación, pero es muy importante. ¿También Sí. eso puede pasar entonces en algún momento de estrés? Sí, o sea, por ejemplo, las personas que tienen problemas de suelo pélvico, yo siempre les digo, ¿no? A veces en una recuperación siempre hay como altibajos, ¿no? Tú puedes ir Ujú. mejorando y es que pues vuelves a caer un poco en esa recuperación. Y a veces las emociones son muy importantes o el estrés, porque tú puedes estar muy bien y una emoción te puede remover por completo. Tenemos que entender también que tenemos el diafragma, que es esa musculatura que nos envuelve, que está debajo de nuestras costillas, ¿no? Y es como un poco una cúpula, y se le llama el músculo de las emociones, porque dicen que cuando tú tienes una emoción, aunque sea muy bonita, si es muy fuerte esa emoción, sea bonita o no, puede tensionar ese diafragma. Entonces tenemos que entender que si tenemos una cúpula arriba, que es como un diafragma, y una cúpula abajo, como un suelo pélvico, yo siempre me imagino que esas dos cúpulas bailan, y cada vez que respiramos, bailan. Cuando una de las dos no funciona correctamente, por ejemplo, mucho estrés, el diafragma se tensa, ya no bailan igual. Una está limitada, por tanto, acabará limitando la otra. Y eso es lo que suele pasar muchas veces con el estrés. Esas personas que respiran muy poco, que no, casi como que no pueden coger aire, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando tenemos un ataque de ansiedad? Nos falta el aire. Entonces, un Ujú. poco va todo relacionado. Entonces, puede limitar mucho que esa mujer tenga un momento muy estresante en su vida para la recuperación, por ejemplo. Entonces aquí el ejercitar el suelo pélvico, el saber relajar el suelo pélvico cuando toca, aprender a tener una buena gestión, puede ser muy interesante. Sí, puede ser muy importante y ya no solo para quedarnos embarazadas ni para un No, 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 posparto, para toda la toda la vida. vida, totalmente. Toda la vida, sí, sí, porque podemos tener un problema de suelo pélvico Ujú, siempre, evidentemente en etapas como embarazos o ujú, menopausias, que hay cambios bastante grandes en nuestro cuerpo, puede haber más problemas, pero no quiere decir que en otras ujú. etapas no. Entonces es importante conocernos, saber igual que sabemos cómo está nuestro brazo o cómo hacer fuerza con nuestro brazo, pues saber también pues, cómo es nuestro suelo pélvico, cómo activar y relajar esa musculatura, qué es lo que deberíamos y qué es lo que no deberíamos hacer, ¿no? Porque como que nadie nos ha explicado, por ejemplo, a la hora de ir al baño, ¿no? Pues que lo ideal es que no empujes, que lo ideal es que no hagas apneas, lo ideal es que evites el estreñimiento, todas esas cosas lo que hacen es lesionar el suelo pélvico. Entonces, si nadie te lo ha explicado, ¿cómo lo vas a saber? Claro. O si nadie te Mm, ha dicho nunca que no tienes que tener dolor en el suelo pélvico cuando tienes relaciones sexuales,
pues a lo mejor tú lo ves como algo normal porque solo has vivido esa realidad. Entonces, son cosas que me alegro muchísimo de que el suelo pélvico cada vez haya más conocimiento y Ujú. la gente lo sepa, porque la calidad de vida de las personas puede cambiar muchísimo. Raquel, ¿cómo es una sesión para ver cómo está nuestro suelo pélvico? ¿Cómo, vamos a tu centro, hablamos contigo y a partir de ahí, ¿qué? ¿Yo te puedo explicar sensaciones o tú me haces una exploración? Vale, yo como yo soy entrenadora y no soy fisio, yo normalmente lo que hago es, si tú vienes a mi sesión, siempre intento que vengáis con una valoración de la fisio. Yo tengo como unas pautas y la fisio me dice, pues mira, a nivel abdominal, pues esa mujer tiene una buena respuesta o no, etcétera, ¿no? A nivel de suelo pélvico, pues tiene resistencia, tiene fuerza, etcétera. Entonces ella me dice unas pautas. A partir de esas pautas, yo las tengo como un guión. Entonces yo te valoro. ¿Cómo te valoro? Pues te empiezo a hacer ejercicios, Ujú. ejercicios abdominales, ejercicios de, por ejemplo, te hago toser y a ver cómo responde ese abdomen, porque todo eso al final repercute en el suelo pélvico. Y luego te hago hacer algunos ejercicios de fuerza. A partir de todo eso yo creo en mi mente como un guión también. Y a Ujú. partir del guión de la fisio y el mío, pues los fusiono y entonces a partir de ahí podemos trabajar. Y entonces, ¿cómo trabajamos el suelo pélvico? Pues lo trabajamos con respiraciones, con ejercicios de mucha conciencia, ¿no? Entender cómo tiene que responder nuestro cuerpo. Yo muchas veces las grabo. Cuando hacen algún ejercicio abdominal o tal, les grabo el abdomen. Entonces ellas ven cómo responde el abdomen. Entonces, una vez lo ven, lo entienden muchísimo más rápido, porque entienden qué es lo que tienen que hacer y lo que no. Entonces, de repente me dicen, wow, no me había dado cuenta de que mi abdomen estaba respondiendo así. Claro, entiendo que si mi abdomen responde así en las 24 horas del día, ¿cómo voy a solucionar un problema de suelo pélvico si no estará respondiendo bien mi compañero, ¿no? Mi suelo pélvico va a estar perjudicado sí o sí. Al final Así es que que quizá, Raquel, no nos escuchamos, no escuchamos nuestro cuerpo. nunca. Vamos en un momento, o sea, estamos en una sociedad de frenética, ¿no? Que Ujú. parece que con nuestro éxito, además, es como más cosas hacemos y más estresado vamos. Parece que si tienes una vida en calma, Sí. em, como que no la estás viviendo, ¿no? Entonces, ese problema nos genera mucho estrés crónico y eso también genera mucha inflamación crónica y eso genera muchos problemas. Ujú. He tenido gente muy joven con problemas de suelo pélvico, en plan veintipocos, o sea, o veintialgos años con Ujú. problemas pélvico, pues porque a lo mejor tenían muchos problemas a nivel de intestinal y esos problemas intestinales, muchas inflamaciones, le generaban, pues que claro, tanta inflamación a nivel abdominal repercutía en suelo pélvico, ¿no? Y realmente a veces esas personas hablas con ellas y tienen un problema detrás de gestión de las emociones, gestión del estrés, que les genera una inflamación crónica. Entonces eso les desencadena un problema tras otro. Ya intentas solucionar solo pélvico, pero yo Ujú. siempre ya, pero es que tenemos otras herramientas Mm. también que tenemos que solucionar, emocionalmente, ¿no? Cómo comemos, Sí. porque para solucionar una cosa no podemos solo una cosa arreglarlo, hay que Y mirarlo todo. Raquel, cuando empiezas con las sesiones, ¿se ve un cambio rápido? Mira, hay un problema con las sesiones y es que cuando tú empiezas a trabajar, además, como son ejercicios, pues que no sudas, ¿no? Tú estás pues, respirando, haciendo activaciones, Ujú. salen de la sesión en plan, pues vaya, como si les estuviera tomando el pelo, ¿sabes? En plan, pues esto. Y yo, tú tranquila, que con el tiempo lo entenderás. Pero al principio es como que, pues no sé yo, ¿sabes? Porque estamos acostumbrados a que si no sudamos o si no acabamos como Ujú. exhaustas, como que no estamos haciendo nada. Y yo siempre digo que las mejoras de suelo pélvico las notas, pero muchas veces no sabes ni explicarme cómo las notas. Porque notas que has mejorado, pero así como, pues yo qué sé, cuando empiezas a hacer ejercicios de fuerza, notas pues que el glúteo pues sube un poquito, ¿no? Que da masa muscular. Pero al final, cuando estamos trabajando suelo pélvico, lo que notas es mejor de la calidad de vida, porque no hay algo exterior que vayas a notar. Evidentemente, Ujú. como vamos a trabajar ejercicios de fuerza, vas a notar otras cositas, ¿no? Pero vas a notar pues que a lo mejor em, a la hora de ir al baño, pues, vas mejor, o que la postura la tienes más cómoda, las relaciones sexuales las disfrutas mucho más, porque hemos hablado del dolor de las relaciones sexuales, pero Ujú. ¿qué pasa cuando hay tanta debilidad a nivel de suelo pélvico? Pues que no disfrutas de las relaciones sexuales porque no tienes tanto placer. Entonces, a lo mejor, cuando estás recuperando un suelo pélvico débil, esas relaciones sexuales mejoran, pero no solo a ti, sino que con que ese conducto vaginal a lo mejor pues lo hemos cerrado, lo hemos recuperado,
tu pareja cuando tiene penetración también disfruta más. O sea, a mí me han venido a veces parejas decir, muy bien, ¿eh? Seguir así, que esto me está gustando mucho, que lo estamos disfrutando mucho. Y yo ya les entiendo porque ya sé de qué me están hablando. Pero, o sea, que al final repercuten muchas cosas. Bueno, y siempre que se gana calidad de vida, ya no se puede Totalmente. pedir más, ¿no? No, y yo siempre les digo que al final cuando recuperamos un suelo pélvico no es me recupero y ya está, me olvido. No, al final es una cosa que esa conciencia corporal o esas cosas que has ido aprendiendo conmigo de Ujú, respiraciones, tal, es una cosa que vas a tener que tener en cuenta siempre. No quiere decir que no vayas a hacer tu vida normal, o sea, sí, totalmente, pero que te vayas escuchando. O sea, que a ujú. veces nos dejamos otra vez de escuchar Sí, cuando ya lo hemos hecho. Entonces, ahí es importante, no abandonarnos otra vez para volver a llegar al mismo punto. claro, eso es importante, el no abandonarnos. Y hay veces que la mujer tiene esa tendencia. Sí. Bueno, porque muchas veces, queremos cuidar a todo el mundo y nos olvidamos de cuidarnos a nosotras Sí. mismas. Mm. Y eso es importante no dejarnos, porque vamos a cuidar mejor de los demás si nosotras estamos bien. Con esa frase me quedo, Raquel, con esa frase, porque al final, ¿cómo te voy a querer si yo no me quiero? Primero me tengo que querer para poder quererte. Exacto, totalmente. Hoy estábamos con Raquel Barrachina, ella es entrenadora, especialista en suelo pélvico y mujer, porque no tiene nada que ver el suelo pélvico del hombre con el de la mujer. Totalmente. Y la verdad es que es muy interesante todo lo que nos ha explicado. Yo os invito a que la sigáis en redes sociales porque además hace una divulgación muy interesante, no solamente para mujeres embarazadas, sino en cualquier época que estemos viviendo, porque ya tiene perimenopausia, menopausia, o sea, realmente todas las etapas de la mujer y que no tenemos que normalizar tener incontinencia urinaria. Que se nos escape el pipí, aunque sea 2 gotas, no es normal y hay solución. Y hay profesionales como Raquel que pueden ayudarte. Raquel, muchísimas gracias por haber estado hoy en Conve de Salud. Muchas gracias a ti.